Desde que era un niño, en mi pequeño pueblo, solía tomar un atajo para llegar a la casa de mis abuelos. Era un sendero angosto que atravesaba campos de cultivo y estaba rodeado de árboles tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Ese camino tenía un nombre entre los habitantes del pueblo, la huerta. No porque crecieran frutos ahí, sino porque decían que el lugar había sido un antiguo cementerio indígena, un sitio de descanso para los muertos. Pero lo que más miedo causaba a los ancianos no era lo que estaba bajo la tierra, sino lo que se ocultaba en las sombras de los árboles. Se hablaba de cosas extrañas que me rodeaban por ahí cuando caía la noche, de ojos rojos que brillaban en la oscuridad, de figuras aladas que se deslizaban entre las ramas sin hacer ruido. Mi madre me advirtió muchas veces que evitara ese camino, especialmente cuando el sol comenzaba a ocultarse. Pero yo, siendo un niño inquieto y testarudo, nunca le hice caso. Pensaba que solo eran cuentos de viejos, historias inventadas para asustar a los más jóvenes. Así que cuando una mañana mi madre me pidió que la acompañara a la casa de mis abuelos y decidió tomar la huerta como atajo, no sentí miedo, hasta que lo escuchamos. Un sonido extraño, pesado, que provenía de lo alto de los árboles. Era un aleteo fuerte, como si algo enorme estuviera moviéndose sobre nuestras cabezas. Al principio pensamos que podía ser una lechuza, pero no. Esto era más grande, mucho más grande. El viento soplaba con un silbido helado, sacudiendo las hojas con violencia. Mi madre y yo nos detuvimos. Escuchamos el crujir de una rama, como si algo estuviera posado sobre ella, moviéndose con lentitud, observándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces lo vi. Era una figura encorvada, agazapada en una de las ramas más gruesas del árbol. Su silueta era enorme, con alas plegadas a su cuerpo como un manto de sombras. Parecía un ave, pero algo estaba mal. Sus proporciones no eran normales. Algo en su postura, en su quietud, me hizo sentir un miedo primitivo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Mi madre me tomó del brazo, con la cara pálida, pero yo, en mi inocencia, saqué mi resortera. Había practicado muchas veces con ella, disparando piedras a los pájaros del pueblo, y quería probar mi puntería. Sin pensarlo demasiado, apunté y lancé una pequeña roca contra aquella cosa. El sonido del impacto fue seco. La criatura se estremeció y entonces abrió las alas de golpe. Un par de alas gigantescas, negras como la noche, se desplegaron con violencia. Pero lo peor no fueron las alas. Lo peor fue lo que se ocultaba debajo de ellas. Entre el plumaje enmarañado y el cuerpo deforme, apareció un rostro humano. La piel era cenicienta, arrugada como la de un cadáver. Los ojos, hundidos y oscuros, eran pozos vacíos que parecían absorber la luz. Y la boca, Dios, la boca, se abrió en un grito antinatural, un chillido agudo que hizo que mis oídos zumbaran y mi sangre se congelara. Mi madre gritó mi nombre y me jaló con fuerza. Corrimos como nunca en nuestra vida. Pero la criatura descendió del árbol con un batir de alas monstruoso, moviéndose con una velocidad imposible. El viento nos azotaba, y podíamos sentir su sombra cubriéndonos, cerniéndose sobre nosotros. El sendero de tierra parecía interminable. Mi madre tropezó y cayó, arrastrándome con ella. Me raspé las rodillas, pero no importaba. Con todas mis fuerzas, la ayudé a levantarse y seguimos corriendo. La casa de mis abuelos apareció entre los árboles, pero la criatura seguía ahí, sobre nosotros, cada vez más cerca. Justo cuando estábamos a punto de llegar, la escuchamos emitir otro chillido, esta vez lleno de furia. Sentí un golpe de aire frío detrás de mí, como si algo estuviera a punto de atraparme. Pero al cruzar el umbral de la casa, el sonido se detuvo de golpe. Mis abuelos salieron alarmados, cerrando la puerta con rapidez. Nos miraron con rostros tensos, pero no sorprendidos. No preguntaron qué había pasado. No fue necesario. Mi abuela tomó un puñado de sal y lo esparció en la entrada, murmurando una oración en voz baja. «La despertaste», dijo mi abuelo, con la mirada fija en la puerta.
Las brujas que no regresan a sus refugios antes del amanecer quedan atrapadas, y cuando alguien las molesta, buscan venganza. Nos explicó que lo que habíamos visto no era un simple espectro, era una bruja. Una de esas que, según las leyendas, podían desprenderse de su piel para volar como aves en la noche, cazando almas desprevenidas. Pero yo la había despertado antes de tiempo. Desde entonces, nunca más volví a cruzar la huerta, ni de día, ni de noche. Pero hubo algo que nunca me atreví a contarle a nadie. A veces, en las madrugadas más frías, cuando el pueblo entero dormía, escuchaba un aleteo en mi ventana. Crecí en un pequeño pueblo donde las tradiciones y las supersticiones iban de la mano con la vida cotidiana. En especial, había una historia que se contaba entre susurros en las noches frías, cuando la neblina cubría las calles y el silencio se volvía pesado. Era la historia de la Casa del Callejón, un lugar abandonado que, según los viejos, estaba maldito. La casa se encontraba en un estrecho callejón sin salida, entre dos edificios de adobe que parecían estar a punto de derrumbarse. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero todos coincidían en que algo malo había ocurrido ahí. Algunos decían que una familia entera había desaparecido dentro de sus muros, otros que ahí vivió un brujo que practicaba magia negra y que su espíritu aún deambulaba en su interior. No importaba cuál versión escucharas, el mensaje siempre era el mismo: nadie debía entrar. Pero yo no creía en esas historias. Todo cambió una noche de diciembre, cuando mis amigos y yo, envalentonados por unas cervezas y la emoción de hacer algo prohibido, decidimos entrar a la casa. No teníamos miedo, o al menos eso queríamos creer. Armados con linternas y una cámara para documentar nuestra hazaña, cruzamos el umbral de la puerta podrida y entramos en la oscuridad. El aire dentro era denso, cargado de un olor a madera húmeda y algo más, algo rancio, como carne podrida. Nuestras pisadas resonaban en el suelo de madera, y el polvo, que se levantaba con cada paso, nos hacía toser. La casa estaba en ruinas. Paredes agrietadas, muebles carcomidos y ventanales rotos por donde el viento ululaba como un lamento. Al principio, nos reíamos, nos burlábamos de las leyendas, hacíamos bromas estúpidas para demostrar que no teníamos miedo. Pero entonces, la casa hizo algo que nos hizo callar de inmediato. Una puerta en el fondo del pasillo se cerró sola. No fue un golpe de viento. No fue nuestra imaginación. Lo vimos, lo escuchamos. Un sonido hueco, seco, que retumbó en nuestras cabezas como una advertencia. Mi amigo Luis, que era el más escéptico del grupo, rió nervioso y dijo que solo era la corriente de aire, pero sus manos temblaban cuando levantó la linterna. Seguimos avanzando, porque éramos idiotas. En una de las habitaciones encontramos algo que nos puso la piel de gallina. Un espejo enorme, cubierto con una sábana sucia y amarillenta. Habíamos escuchado de ese espejo antes. Los ancianos del pueblo decían que quien se mirara en él después de la medianoche vería algo que no debía ver. Un reflejo que no era suyo. Algo que pertenecía a la casa. Luis, sin pensarlo demasiado, arrancó la sábana con un gesto burlón. Y ahí estaba el espejo. El cristal estaba sucio y opaco, pero reflejaba la habitación con claridad. Nos miramos en él, riéndonos de nuestra propia estupidez, hasta que Luis dejó de reírse. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, como si viera algo que nosotros no. ¿Qué pasa?, le preguntamos. Luis no respondió. Solo levantó la mano y señaló el espejo con un dedo tembloroso. Miramos de nuevo. Había algo mal en nuestro reflejo. Éramos nosotros, pero no exactamente. Las versiones de nosotros en el espejo estaban pálidas,
demacradas, con los ojos oscuros, hundidos. Nuestros labios se movían, pero no estábamos hablando. Retrocedimos al mismo tiempo. Luis fue primero en salir corriendo, y los demás lo seguimos sin mirar atrás. Pero cuando alcanzamos la puerta principal, la encontramos cerrada, trancada. Golpeamos, empujamos, gritamos, pero la madera no cedía. Y entonces los escuchamos. Susurros, voces bajas, apenas audibles, que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Susurros que pronunciaban nuestros nombres. El aire se volvió helado. De repente, sentí algo que me erizó la piel. Un aliento frío en mi nuca. No me atreví a voltear, pero Luis sí lo hizo, y lo que vio lo hizo gritar. Algo estaba detrás de nosotros. Una sombra alta, retorcida, con extremidades demasiado largas y dedos huesudos que se extendían hacia nosotros. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos y su boca. Nos arrojamos contra la puerta con toda nuestra fuerza, y de repente cedió. Caímos al suelo de la calle, jadeando, aterrados. La puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo que sacudió el callejón. Cuando miramos hacia atrás, el callejón estaba diferente. La casa seguía ahí, pero las ventanas estaban tapiadas. La puerta, cubierta de tablones viejos y polvorientos, como si nadie hubiera entrado en décadas. Salimos corriendo sin mirar atrás. Desde aquella noche, ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó en la casa del callejón. Pero a veces, cuando paso por ese callejón, tengo la sensación de que alguien me está mirando, desde dentro. Cuando era niño, siempre me dijeron que jamás jugara solo en el bosque al caer la noche. No era por los animales, ni por el frío, era por algo más, algo que vivía entre los árboles. Mi abuela solía llamarlo el hombre de los ojos huecos. Según ella, habitaba la espesura desde tiempos inmemoriales, y aquellos que lo veían jamás volvían a ser los mismos. Pero yo nunca creí en esas historias, hasta que lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó una noche de verano, cuando tenía 13 años. Mi primo Julián y yo decidimos acampar en el bosque detrás de la casa de mi abuelo. Era una tradición familiar. Armar una tienda de campaña, contar historias de terror y jugar con linternas hasta quedarnos dormidos. Pero esa noche, algo fue diferente. Estábamos sentados junto al fuego, asando malvaviscos, cuando escuchamos el primer sonido extraño. Un crujido, como si alguien pisara una rama a lo lejos. ¿Oíste eso?, le pregunté a Julián. Él asintió, pero trató de restarle importancia. Seguro es un venado, murmuró, pero había algo raro en ese sonido. No era un paso. Era como si algo se moviera despacio, arrastrándose. Encendimos nuestras linternas y apuntamos hacia los árboles. Nada, solo la oscuridad densa y el susurro del viento entre las hojas. Nos reímos, pensando que era solo nuestra imaginación. Pero entonces lo vimos. A lo lejos, entre los troncos, 2 puntos blancos brillaban en la oscuridad. ¿Qué es eso?, susurró Julián. Parecían ojos, pero no reflejaban la luz como los de un animal. Eran completamente blancos, vacíos. Nos quedamos congelados, esperando que se movieran, pero no lo hicieron. El aire a nuestro alrededor se volvió más frío. De pronto, el fuego que habíamos encendido comenzó a menguar, como si algo lo estuviera absorbiendo. Nos miramos, asustados. Julián se puso de pie y apagó la linterna. «No hagas ruido», susurró. No entendí por qué lo decía hasta que escuché la respiración. No era la nuestra. Era algo más. Algo pesado, irregular, como si algo enorme estuviera respirando justo detrás de nosotros. Mi piel se erizó. No quería girarme. No quería verlo. Pero Julián sí lo hizo.
y lo que vio lo hizo soltar un grito ahogado. Yo también me volteé, y ahí estaba. Era alto, demasiado alto. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con extremidades largas que parecían retorcerse en ángulos imposibles. Pero lo peor era su rostro, o la falta de él. Donde deberían estar sus ojos había dos huecos oscuros, y su boca, una abertura vertical, con los labios desgarrados en una mueca imposible. No se movía, solo nos miraba. El pánico nos invadió. Julián me jaló del brazo y comenzamos a correr. No importaba hacia dónde, solo queríamos alejarnos. Pero los pasos detrás de nosotros no sonaban normales. No eran pasos. Era como si algo estuviera deslizándose, avanzando sin hacer ruido. El bosque se volvía más denso. Los árboles parecían moverse, cerrándonos el paso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. No sabíamos hacia dónde corríamos. Solo sabíamos que no debíamos detenernos. Pero Julián tropezó. Se cayó al suelo y yo me detuve para ayudarlo. Fue el peor error que pudimos cometer. El aire se volvió helado de golpe. Algo nos envolvió. Un silencio absoluto. Y entonces, la sombra se deslizó hacia nosotros. Yo no podía moverme. No podía gritar. Solo vi cómo la cosa se inclinaba sobre Julián, abriendo lentamente esa boca deforme. No sé qué pasó después. Solo recuerdo que todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi abuelo me encontró inconsciente en la entrada del bosque. No recordaba cómo llegué ahí, pero Julián nunca apareció. Las autoridades lo buscaron durante días, pero nunca encontraron su cuerpo, solo su linterna, tirada en el suelo, a la entrada del bosque, con la batería completamente agotada. Desde entonces, no volví a acampar, ni a salir después de la medianoche, porque sé que él sigue ahí, esperando, y a veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo ver esos dos agujeros oscuros mirándome. Cuando era niño, mi madre solía repetir una advertencia con un tono de voz que me helaba la sangre. Nunca recojas cosas del suelo. No sabes a quién pertenecieron ni qué traen con ellas. A veces, las cosas que se encuentran en el camino no quieren ser encontradas. Yo nunca le di importancia. Pensaba que eran supersticiones, historias que los adultos inventaban para asustarnos. Pero ahora, cada vez que pienso lo que ocurrió, desearía haberle hecho caso. Todo comenzó una mañana de octubre. Recuerdo el viento frío arrastrando hojas secas por las calles de tierra de nuestro pequeño pueblo. Salí de casa rumbo a la tienda, con unas monedas en el bolsillo y la cabeza llena de pensamientos infantiles. El pueblo estaba casi vacío a esa hora, con la niebla aún pegada al suelo. Y entonces lo vi, tirado a mitad del camino, cubierto de polvo y con un aspecto viejo, olvidado. Un muñeco de trapo. Era extraño. No era un juguete cualquiera. Su cuerpo estaba hecho de tela desgastada, con costuras gruesas y toscas. Tenía botones negros en lugar de ojos y la boca cerrada con hilo rojo, como si alguien la hubiera cosido con cuidado para que nunca se abriera. Me quedé observándolo por un momento. Algo dentro de mí me decía que no debía tocarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Me agaché y lo recogí. En el instante en que mis dedos rozaron la tela áspera, un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si el viento helado hubiera pasado a través de mí. Miré a mi alrededor. La calle seguía vacía. Apreté el muñeco en mis manos y corrí de regreso a casa. Esa noche lo coloqué en la silla junto a mi cama. Me parecía inofensivo, solo un viejo muñeco de trapo. Pero cuando me acosté y apagué la luz, el ambiente en mi habitación se sintió diferente. El silencio era demasiado profundo. Y entonces, un sonido, un susurro. Abrí los ojos, conteniendo la respiración. La oscuridad parecía más densa, como si algo invisible estuviera acechando la habitación. Me obligué a girar la cabeza lentamente hacia la silla. El muñeco ya no estaba ahí. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Escuché un leve tap, tap, tap en el suelo, como si algo pequeño se moviera. Traté de convencerme de que era mi imaginación,
que tal vez lo había dejado caer sin darme cuenta. Pero cuando encendí la lámpara, el muñeco estaba en el suelo, justo al lado de mi cama. El pánico se apoderó de mí. Lo recogí con las manos temblorosas y lo lancé de vuelta a la silla. Apagué la luz, cerré los ojos con fuerza y me obligué a dormir. Pero el susurro volvió, más cerca. Abrí los ojos y mi sangre se heló. El muñeco estaba en mi almohada, a solo centímetros de mi rostro. Su boca ya no estaba cosida. Grité y salté de la cama, arrojándolo con todas mis fuerzas contra la pared. Corrí fuera de la habitación y desperté a mi madre entre lágrimas. Le conté todo, pero ella solo me miró con una expresión oscura. Sin decir palabra, tomó el muñeco, lo envolvió en una bolsa y salió de la casa. No sé qué hizo con él. Solo sé que cuando volvió, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. No vuelvas a recoger nada del suelo. Esa noche dormí con las luces encendidas. Pensé que todo había terminado. Pero a la medianoche, algo tocó mi ventana. Un sonido rítmico, insistente. Tap, tap, tap. Me quedé paralizado, temblando bajo las cobijas. A la mañana siguiente, reuní el valor para mirar. Había huellas, pequeñas huellas de manos marcadas en lodo. Desde entonces, no volví a ver el muñeco. Pero a veces, cuando me despierto en la madrugada, siento que algo sigue observándome.